por varias instituciones de dicho país, que está radicado ahora en Barcelona, España. Buenos días, buenas tardes para usted, Wilson. Ricardo Bortolossi lo saluda de la ciudad de Villocampo, en la provincia de Santa Fe. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted allí? Pues acá tranquilos en el sentido de que ha mejorado la situación con el coronavirus, pero bueno, seguimos en una pandemia, por lo tanto, recluido en casa. ¿Hace cuántos años que está radicado allí en Barcelona? 16 años. ¿Y se extraña Uruguay de vez en cuando? ¿Usted se viene o prácticamente es muy poco lo que vuelve? No, tengo la suerte de ir todos los años y en realidad estoy en permanente contacto, además tengo familia aquí en Barcelona, entonces hace que la vida sea un poco más llevadera. Usted en el deporte se ha iniciado en el atletismo, ¿es así, Wilson? Sí, exacto. Fui atleta y un entrenador en algún momento me dijo que siendo atleta tenía menos posibilidades de ganar mejor dinero y de viajar y de aprender mucho más, que el fútbol me daría todas esas posibilidades y bueno, fui transformando de a poco mi carrera de atleta a futbolista y bueno, con los logros ya mencionados. ¿Y qué tipo de futbolista era? ¿Cómo era su juego, Wilson? Bueno, en realidad basada en mi potencia física, ¿verdad? Tenía una gran velocidad y tenía fondo, o sea, aguantaba muchísimo mi capacidad pulmonar. Era un jugador táctico, básicamente. Tenía la habilidad de pegar con ambas piernas. Entonces eso facilitó que en un juego colectivo como es el fútbol tuviera mucho éxito. ¿Volante ofensivo, es así? Sí, en realidad pasé por todas en realidad me sabía adaptar bastante bien en cualquiera de las posiciones de adelante. Me costaba mucho ser un poco defensivo, es verdad. No era muy disciplinado en la marca, pero sí en la creatividad me gustaba mucho asociarme con gente realmente habilidosa y de talento como la que compartí vestuario. Y si tendríamos que, relacionarlo con un futbolista de la actualidad, ¿como quién se parecía? Yo pienso que sería un estilo más a Cavani, sin la capacidad goleadora de Cavani, por ejemplo, que es un jugador que juega para el espacio, que juega más que nada para el equipo. Lo único que es Cavani es un goleador nato, lo mío no era. Lo mío era en realidad un juego colectivo, pero sí que me movía muy bien en el centro de ataque de forma libre. Y futbolísticamente usted nació en Nacional en lo que fue la gestación de ese gran equipo que terminó consagrándose campeón del mundo, ¿es así? Correcto, correcto, correcto. Tuve una base que fue muy buena, porque ahí estaba uno de los mejores técnicos de las inferiores de Uruguay, don Raúl Bentancur. Sacó varias generaciones de juveniles campeones y fue la que preparó a Nacional en esos años en los cuales yo participé en Nacionales inferiores. Con Pablo Bengochea llegó a jugar, ¿es así? Sí, ahí está. Esos fueron mis inicios en la selección de Rivera del interior. Jugué con Pablo toda esa etapa y luego cuando nos tocó volver a la capital, yo aterricé en Nacional y él en Wanderers. Y Bengochea tenía un guante para pegarle a la pelota, era increíble cómo acomodaba esos tiros libres. Sí, tuve la suerte de estar al lado de él y aprender muchísimas cosas de él. En realidad, mi carrera fue de superación por tener grandes cracks a mi lado, como Bengochea, como Carrasco, como Beninca, hay muchísimos jugadores que han pasado como compañeros y me han dejado una, un sumar para llegar a donde llegué. Luego de su paso por Nacional, usted tuvo su transitar por el tanque Sisley, que es una especie de sucursal de Nacional. Allí tuvo que padecer que lo estafen, ¿es así, Wilson? Bueno, sí, en realidad se me entregó una prima, yo fui en préstamo, necesitaba salir de Nacional porque en realidad habíamos perdido la final de un Claro. campeonato y éramos todos juveniles, el club decidió a todos esos juveniles darle salida para que tuvieran actividad, ya que íbamos a estar de suplentes durante el año. A mí me tocó jugar en el tanque me dio una prima para hacer el contrato, solo que esta no figuraba en el contrato y luego me lo terminó descontando. Usted recién mencionaba que habían perdido una final
contra Peñarol. ¿Cómo vivió usted como juvenil ese famoso pacto de caballeros que le terminó imposibilitando el título nacional? Bueno, en realidad para mí la satisfacción está donde estaba. O sea que para mí el que haya salido campeón o no nacional es una cuestión de marcar un nombre en un año en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Para mí fue campeón uruguayo, para mí fue mi debut en primera división y contra grandes jugadores que al poco tiempo fueron campeones del mundo. ¿Su lugar en el mundo, en el fútbol uruguayo, fue Villa Española? ¿Villa Española? No, Villa Española es mi corazón. Sí. Villa Española fue el club que me recibió, el que me recibió después de toda esta locura que viví, de mi destape, como quien dice. Cuando ya decidí empezar a tomar medidas para ir dejando el fútbol, porque no era posible compatibilizar mi vida privada con el fútbol, busqué equipos en los cuales me sintiera mucho más respaldado. Y Villa Española fue fundamental, sin duda. En mi vida es un antes y un después para entender correctamente el fútbol. Bueno, muchas personas que nos están escuchando no sabe lo que aconteció con usted, que fue quizás uno de los motores que haya hecho de que lo haya alejado del mundo del fútbol. ¿Qué situación tuvo que padecer usted jugando en Nacional y en el Tanque Sisley? Bueno, creo que la presión real de que hay un dogma en el fútbol que es que cualquier homosexual no puede jugar al fútbol profesional, porque tiene las costumbres diferentes a los 22 restantes, que me parece totalmente absurdo y real, porque en realidad después que yo fui consecuente como siento y pienso, veo que en mi entorno hay muchísima gente gay que la ha llevado de otra manera, pero que está lleno de homosexuales en el fútbol, y entonces bisexuales, y nadie les da explicaciones de nada. Entonces creo que en su momento, si hubiese tenido un buen asesoramiento y alguien que de repente tuviera la psicología como para llevarme, podría haber triunfado un poco más en el fútbol, sin duda. A ver, ¿se arrepiente de haberse exhibido, de haber asistido a lugares donde concurrían homosexuales? ¿O usted cree que es algo que usted no podía ocultar, que era mucha presión para ocultarlo? Yo pienso que tenía el cálculo que cuanto más fama, menos libertad. Claro. Porque cada persona yo no iba a luchar contra la sociedad, porque la sociedad piensa actualmente, soy el único deportista que lo ha dicho en forma pública, por lo tanto hay un defecto en todo esto, porque no es real, no dibuja la realidad. Y no estoy arrepentido por haber escogido, porque vuelvo a repetirte, para mí la felicidad y la libertad de la persona es lo más importante. Sentirte realizado es lo más importante, creo yo, en el orden de la vida. Haber hecho todo el paripé es haber vendido el alma al diablo y padecer lo que padecen muchas personas que tienen que hacer una doble vida, y sufrir muchísimo, primero el repudio del entorno, porque está mal visto, y no está aceptado a pesar de hoy, siglo XXI, donde se ve que todo es normal y que en realidad no tiene sentido esa homofobia. Igual, de todas formas, cuesta mucho que la sociedad entienda que lo que haga en su vida privada es su vida privada. En los últimos años ha habido algunos avances sociales respecto a este tipo de cosas. Argentina es quizás uno de los máximos ejemplos aquí en la región. ¿Por qué cree que el mundo del fútbol se resiste a ponerse en torno a lo que son los avances sociales? Bueno, yo pienso que el fútbol es una expresión súper machista, y que obviamente esa no tiene cabida, la expresión de la diversidad no tiene cabida en su mundo, y en la sociedad un poco está calando por las nuevas generaciones que lo están entendiendo, pero para que llegue al fútbol va a pasar mucho tiempo, porque vuelvo a repetirte, visto lo visto, si al día de hoy soy la única persona que lo dice, quiere decir que hay una represalia tremenda con relación a cualquiera que pueda manifestar esta historia. Pero es optimista respecto a que quizás dentro de 20 años esto sea algo mucho más naturalizado. Sí, claro, porque es cuestión de lógica.
Ujú, cuando vean que muchos referentes, el tema es que tenemos que estimular a que muchas personas que son referentes de muchos niños, de muchas personas, ujú, puedan hablarlo y manifestarlo de forma normal para que se normalice, ujú, que sean referente de muchos niños para que no terminen sus carreras, no se sientan oprimidos, no se sientan ujú, desesperados y encuentren que no están solos en este mundo, que en realidad no es nada grave ujú, y que las respuestas negativas de la sociedad no tienen que hacerle mella en su carrera. ujú. ¿Y cuál fue la respuesta que le dio su familia en su momento? Desconozco si tiene padre, madre, ¿cómo lo asumió su familia, su entorno familiar? Bueno, ahí está la parte más terrible, porque en realidad la nota que hice la hice aquí en Barcelona en el 2005 porque no pensé que iba a trascender de la forma que trascendió. Ujú, No pensé tampoco que me iban a poner en la tapa de la revista. ujú, Y esto provocó que llegara la información a la Argentina, al Uruguay y que llegara a oídos de mi familia. El problema no es conmigo, que me ujú, afecte a mí, pero sí que afecte a mis familiares, ujú. porque la sociedad es muy cruel Sí. y como no me tiene cerca a mí, se descarga con mi familia. Ujú, Entonces, para ellos es una vergüenza de que los traten. De todas formas, he tenido una respuesta en general de mi familia muy positiva, en ujú, apoyo total, y saben y me conocen como soy, mis valores. ujú, Por lo tanto, lo que haga en mi vida privada, eso es problema mío. ujú, Este, pero sí encuentro que he dejado por el camino muchos amigos que tienen esta forma de pensar machista y que bueno, yo la respeto totalmente, pero que no comparto. ujú. Bueno, y hablando de esto, y en el año 2005 también, Jorge Fossati había tenido esa afortunada frase que dijo que un homosexual no podría jugar al fútbol. ¿Le dolió, lo molestó, lo indignó? ¿Qué sensación tuvo usted cuando escuchó eso del técnico que era en su momento el entrenador de la selección uruguaya? Bueno, nada más que me alarmó porque me di cuenta que teníamos un responsable del fútbol uruguayo que es un inepto, es Ujú, una persona que no tiene sentido común, ni tiene mundo, ni tiene vida y no logra entender, y además muy cínico, porque en realidad él debe saber que existe, lo ujú, que pasa es que se reprime. claro. Entonces, no creo que sea un buen referente, no creo que sea un inteligente para nuestro, un tipo referente inteligente para nuestro fútbol. Y mi nota fue simplemente respondiéndole que era mentira lo que estaba diciendo. Yo Ujú, soy prueba de ello. Lo que pasa es que me agotaron y decidí irme antes. ujú, Pero con 20 años llegué al Primera Nacional, un equipo campeón del mundo. O sea que ujú, todo lo que pueda decir el señor Fossati en el momento no tenía ningún sentido. ujú, Simplemente contesté para darle un poco sobre sus palabras la opción de que se haya equivocado y nada más. ujú. Uno no espera milagros, ni mucho menos, pero cree que la Asociación Uruguaya de Fútbol debió haber tomado alguna medida en su momento con Fossati. Sin duda, Ujú, sin duda. Siempre es que es real, porque quieras o no, esa persona es referente de todos nuestros niños. ujú, Ese señor está dando unos parámetros a nuestros niños, por lo tanto ha amputado la carrera de muchos niños ujú, con esas frases tan rotundas, porque los niños no entienden toda esa estupidez que tienen los grandes. ujú, Además siempre digo que la homofobia detrás hay un homosexual reprimido, entonces tendría que ese señor primero hacer un poco de terapia para saber y estudiar por qué esa aberración contra los homosexuales, ujú, y segundo, saber del peso que tiene en ese puesto que tiene, ujú, porque ese puesto que tiene es un referente de mucha gente y de una sociedad. ujú. Y yo pienso que la Asociación Uruguaya de Fútbol tampoco tomó medidas, porque creo que es el pensamiento general del pueblo Seguro, uruguayo seguro. y de Sudamérica. Ujú, seguramente. ¿Y cómo se vive en Barcelona esta situación de libertad? ¿Hay mucha libertad allí en la capital de Cataluña? Más que libertad, yo hablaría de normalidad. Sí. Y más que, y más que esto, pienso que también es una lucha diaria, porque Ujú, vuelvo a repetirte, hoy por hoy ningún homosexual, jugador de fútbol profesional o no, ha ujú, salido a los medios a hablar de esto, que ujú, sería importante para normalizarlo, ujú, para que muchos niños vean que realmente esto es normal y no es un castigo o algo por el estilo, una enfermedad
cuando tú estás pequeño y estás soñando con llegar al primero nacional o al primero de cualquier equipo grande, más si sos hincha de ese equipo, no te planteas un montón de cosas que luego cuando llegaste las encontrás. Entonces, yo veo que también aquí hay un trabajo psicológico en muchos aspectos, pero que a nivel de puertas para afuera no se maneja tampoco para que esos jóvenes se sientan un poco más cómodos y respaldados. Quedaron vestigios del franquismo que azotó muchos años a España. ¿Hay gente que aún reivindica de esa etapa? Sí, obvio, sí, obvio. Acá hay un partido de ultraderecha que dice barbaridades contra homosexuales y es brutal el siglo XXI que se estén hablando ese tipo de cosas, pero bueno, por suerte aún siguen siendo minoría, pero que las hay. Y posturas de la iglesia, tanto la iglesia católica como sus expresiones evangélicas, ¿causan dolor en personas con orientaciones sexuales diferentes? Bueno, yo estoy un poco decepcionado ya con la iglesia en realidad, ¿no? Porque teniendo tantas riquezas como tiene, si su hermano a pocos kilómetros está muriendo, no predican con su palabra. O sea, ya desde el vamos genera un perjuicio al resto de la sociedad. Imagino que para todos los ámbitos es exactamente igual. Por más que ahora el nuevo Papa está dando una versión más humana de la iglesia y demás, creo que en sus raíces aún hay mucha hipocresía. ¿Qué mensaje le dejaría a los chicos? A un chico que por ahí está entrando a su adolescencia y no se anima a blanquear esta situación con los padres, con los amigos, con los compañeros de la escuela. ¿Qué mensaje le dejaría a usted, Wilson? Que en realidad esto es algo personal, que es un viaje interior, que tenés que saber también a quién se lo podés confiar, que en esta sociedad es muy cruel la gente con relación a ese tema, que no está preparada aún para hablar de ese tema. Yo les diría que no abandonaran su sueño, que trataran de encontrar un especialista que los pudiera ayudar y aconsejar y asesorar. Aconsejaría a los clubes también que no dejaran perder valores por esta cuestión, que se maneje y normalice todo este tema, solamente para que las personas puedan realizar sus sueños y además no vivan una pesadilla como la que viví yo, nada más que eso. Si yo hubiese sabido en aquel momento que mi meta, después de llegar al objetivo, que era vestir la casaca titular de un equipo grande del mundo, tendría el soporte de alguna persona que me asesorara, actualmente estaría vinculado al fútbol. Claro. Por más que discrepe en muchas formas del fútbol. Pero es un ámbito en el cual no te dan espacio, no permiten ese espacio y son radicales. Entonces no creo que tampoco le encuentre una solución momentánea. Lo que sí les digo que hay que perseguir los sueños, que es mentira de que los jugadores de fútbol tienen que ser solamente heterosexuales, que es mentira lo que generalmente se dice que un heterosexual es mejor que un homosexual. Y a la prueba me remito. ¿Cuántos quisieran vestir la casaca de Nacional y no han podido? Y un homosexual lo pudo. O sea que no hay que perder el sueño. ¿Mira mucho fútbol en la actualidad? ¿Sigue al Barcelona? Sí, por supuesto. Solo miro buen fútbol. Solo miro buen fútbol. Cuando hay buen fútbol, cuando hay técnicos que apuestan por el buen fútbol, cuando veo grandes jugadores como Messi, como Neymar, los sigo y trato de seguir a los clubes que más o menos tienen ese tipo de fútbol, el que practica Cruyff o practicaba Cruyff o el que practica Barcelona hoy por hoy. Ver a Messi es prácticamente elevarse a un placer que trasciende el fútbol, es algo prácticamente artístico hoy, Wilson. No solamente eso, primero que tiene dos condiciones, una que es un fenómeno, que es un superdotado, pero además es un técnico dentro de la cancha, que muy pocos jugadores pueden leer los partidos como lo hace este loco, o sea, es un crack en todo sentido. Y no solamente eso, sino que también aparte afuera es lo que realmente practica en la cancha, es un señor. Ya lo vi en mil de actitudes y situaciones, con la presión enorme que tiene, sigue siendo un ser humano muy cercano y además un referente para todos los niños, sin duda alguna. ¿Pudo ver algo de la Bundesliga, por ahí sacarse un poquito el vicio o no vio nada ayer?
Sí, bueno, vi un descafeinado fútbol, pero bueno, todo sea por el bien común. Pero sí, se alegra un poco uno de poder empezar a ver un poco más de actividad y una vida un poco más normal, y Ujú, sobre todo que se tomen precauciones para que esto no sea otra vez un desastre. ujú. España fue uno de los países más azotados por el COVID. ¿Cómo se sintió ahí en Barcelona? Bueno, en realidad tuve la particularidad de que viajé como un mes y poco antes de que Ujú, pasara todo esto, cuando estaba en China recién el tema, y estuve en Uruguay y Brasil en ese tiempo, y cuando regresé justo empecé cuando decretaron la emergencia ujú, sanitaria. ujú. Por lo tanto, llegué del viaje directamente a una cuarentena y en realidad eh, estoy bien, estoy tranquilo porque ahora actualmente se puede hacer deporte, que era lo único que me estaba faltando. Y nada, esperando que esto se mejore y que podamos encontrar otra vez el ritmo de vida que llevamos. ¿Es difícil conseguir yerba en Barcelona? No, hoy por hoy no. Hoy por Ajá. hoy no. Todas las tiendas latinas tienen yerba y de todo tipo. Sí, hoy por hoy mismo hay muchas tiendas uruguayas que hacen carne espectacular por aquí. Ujú. Creo que ya hoy por hoy el mundo está conectado en todo sentido y puedes encontrar lo que habitualmente encontrabas en tu país, lo encontrás acá. ¿Y juega la pelota por ahí, algún torneo de veteranos, algo de eso? No, no porque lo que te contaba, Ujú. el cambio es de mentalidad y yo no Claro. puedo cambiar la mentalidad de una sociedad. Ujú. Entonces, los chistes de vestuario ya no me Claro. parecen tan graciosos Ujú, y sobre todo cuando se ataca muchamente a mi colectivo. ujú. Entonces, por más que conozca a la gente y demás, todos estos chistes que uno los veía normal Sí. en el fútbol, de, de mofarse ya no me van. Entonces, prefiero disfrutar del fútbol, pero aceptar de que fue una etapa de mi vida y que ya es pasado. Claro, pero por ejemplo Sigo aquí. entrenando, Sí. Sí, no, no, siga, siga. sí sigo entrenando normalmente, lo Ujú. que le doy gracias al fútbol, que me dio la disciplina para seguir actualmente entrenando y tener una condición física aceptable para mis 54 años. Claro, no, le decía que aquí en Argentina, si bien obviamente que hay muchos resabios y todavía falta mucho, se ha logrado un avance, se va a cumplir en julio 10 años de que se promulgó la ley de matrimonio igualitario, hay ley de identidad de género. ¿Cree que Argentina es por ahí un ejemplo dentro de la región, Wilson? Sí, tanto Argentina como Uruguay son los Ujú. que dieron los primeros pasos. El Ujú. tema es que eso es llevarlo a la sociedad Claro. y combatir algo que hace siglos viene comunicándose de una manera errónea. Es muy difícil, es un trabajo de educación y sobre todo educación a los chicos. Ujú, ¿Sabes? Los chicos son el futuro del cambio. ujú. A los chicos tenemos que educarlos para que respeten al mundo y para que respeten que cada cual hace de su vida mientras no moleste al otro lo que quiera. Ujú, Pero eso es educación. ujú. ¿A qué se dedica actualmente? Estoy en una empresa, en una recepción. Ujú. Y el fútbol, sí, obviamente que el fútbol no se extraña nada, por lo que me decía recién. Soy fanático de seguir el fútbol, soy Ujú, fanático de seguir la Liga de Uruguay y la ujú, Liga de aquí de España, pero en realidad en el medio y el ambiente de fútbol ujú, totalmente fuera. Ni ujú. siquiera al estadio, porque cuando voy al estadio también escucho algunas cosas Es verdad. que me indignan. Entonces prefiero la comodidad de mi casa y ver los partidos por televisión y no ya más en los ambientes estos que hay como todos lados y en gran mayoría muchos desubicados. Ujú. Bueno, Wilson, le agradecemos mucho por este contacto, por darnos la posibilidad de brindar su testimonio, más que nada también a los chicos, a la gente que por ahí está en una situación por ahí complicada en el sentido de, bueno, no saber qué hacer con su vida, de tener problemas que por ahí pueden llevar a una depresión por no poder mostrarse como son. Así que realmente le agradezco por este contacto, por habernos dado la posibilidad de brindar su testimonio. Le deseamos que, bueno, que termine de la mejor manera este fin de semana y que tenga muchos éxitos en todo lo que emprenda. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande, Wilson. Un abrazo grande. Hasta luego. Wilson Oliver